Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora porque podemos estar, Señor, en este lugar. Te rogamos que nos des sabiduría para conocer tu palabra, para hacerla parte de nuestra vida, Señor, y que podamos ver en ella, Señor, una palabra que nos aliente a seguir, Señor, conociendo de ti. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Los días están por terminar. Con la relación que el apóstol Pablo tenía con el Espíritu Santo, difícilmente no sabría que los días estaban prontos a terminar en esta tierra. Dice la palabra que al término de su tercer viaje misionero, algún hombre se acercó, se ató sus manos y sus pies y dijo: el dueño de este cinto será atado de esta forma. Muchos de los amigos de Pablo, de sus mismos discípulos, le invitaban a que no fuera. Y Pablo dijo: apártense, que no solamente estoy dispuesto a ser atado, pasó un tiempo, fue encarcelado el apóstol Pablo, estuvo por 2 largos años antes de partir a Roma, sufrió un naufragio en donde el mismo Espíritu le dijo que era necesario que estuviese en Roma, y llegó, fue encarcelado por 2 años y medio más, en donde escribió algunas de las cartas que conocemos de Pablo: Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón. Posteriormente a ello salió de este lugar, mandó a Timoteo a Éfeso, a Tito hacia Creta, en donde habría de afirmar varias iglesias, y él fue hacia Macedonia. El tiempo había terminado. El día que mi papá murió, mi hermana Melanie y yo subimos a su cuarto, le medimos el azúcar, nos contestó entre consciente y no. Y después de tomarle el azúcar, le dije a mamá: le vamos a llevar al hospital. Fuimos a cambiarnos, y cuando regresamos, lo único que él le había dicho a mi mamá es: diles que pongan en el Facebook las listas de peticiones. Su pensamiento estaba en su ministerio, porque es lo que Dios le había encomendado. Por boca suya también le dijo a mi mamá: yo creo que ya no. El apóstol Pablo sabía que sus días estaban por terminar. Y leímos en la carta a los Filipenses cómo les decía: mi anhelo es estar con Dios. Si yo muero, para mí es ganancia estar con Dios. Pero no sé qué prefiero más: si que este anhelo mío se cumpla o permanecer todavía con ustedes. Es un amor profundo, ¿eh? Él no tenía nada que hacer en este lugar más que confirmar a los hermanos en la fe. Así que el apóstol Pablo parte hacia Macedonia, Timoteo permanece en Éfeso, Tito en Creta,
A ambos les escribe una primer carta y pasan alrededor de un año, año y medio más, y vuelve a ser tomado preso. Y ahí, cuando está preso, escribe esta segunda carta a Timoteo. Por eso es que no vimos estas dos cartas juntas, porque hay un espacio de tiempo para ello. Les pido que puedan tomar su hoja en la primera parte y me acompañen en la lectura de esto que por la mañana escribía en mi mente, suponiendo que alguna carta había llegado al apóstol Pablo, escrita por Timoteo, y que por ello Pablo se había decidido a responderle. Amado Padre, no sé cómo estás. Han pasado muchos días desde que me dejaste en Éfeso. Las cosas no van bien por aquí. Como te escribí hace un tiempo, todos los ancianos quieren ser obispos. Me discuten sobre la enseñanza que les he dado, pero no enseño otra cosa que no sea el evangelio que aprendí de ti, confiando que nuestro Señor te lo enseñó y aferrándome a ello. Me siento angustiado. Hay muchos que están volviendo a las prácticas pasadas. Insisten en enseñar sobre las cosas por guardar, como si Jesucristo no hubiera venido nunca. Otros solo hablan de ti. Insinúan que las cárceles que has pasado son el reflejo de no estar cercano a Dios. Dicen que mereces estar allí y yo apenas me contengo de no responderles. Quisiera echarlos de este lugar. No sé por qué quisiste que yo viniera. Hay tantos de nuestros hermanos que seguramente les harían caso. Yo apenas tengo 34 años. A veces solo quisiera mejor estar a tu lado. Seguramente podría ser más útil. Hay algo que me angustia aún más. Hace muchos días que no siento que nuestro Dios me escuche. Me cuesta tanto orar, me siento cansado. Todos los días me pregunto si hiciste bien en dejarme aquí. Te lo pido con sinceridad de palabra. Envía a alguien más. Por amor a nuestros hermanos, hazlo. Espero poder verte pronto, tu hijo Timoteo. Por supuesto que no es. Por supuesto que no sé si exista. Pero de alguna manera Pablo se enteró de todo lo que Timoteo estaba padeciendo en aquel lugar. Y respondió a esta carta, esta segunda carta a Timoteo, en la cual se dedica a darle aliento y a mostrarle que vale la pena padecer todo esto que acabamos de leer. Así que inicia esta carta diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Tal vez a Timoteo se le había olvidado que Pablo mismo era apóstol de Jesucristo por la voluntad del Padre. Que no se te olvide, Timoteo, yo mismo he vivido la voluntad de Dios y por eso soy su enviado. Les insistiré las veces que sea necesario. La palabra apóstol quiere decir enviado. Yo, Pablo, soy enviado por la voluntad de Dios. Quizá lo primero que le está haciendo ver es decirle: Timoteo, tú también estás allí no por mi voluntad, sino por la misma voluntad de Dios que te ha levantado para su gloria. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor.
Tal vez valdría la pena que todos los días que usted se levanta, le escriba a sus hijos un mensaje. Amado hijo, gracia, misericordia y paz sean para contigo. A veces creemos que nuestras palabras son muy ligeras, ¿no? Cuando Jacob viene a tomar la bendición de su padre que le correspondía a Esaú, y su padre es engañado por esta esposa que tenía y su hijo menor, y le bendice. Viene en su momento Esaú y le reclama una nueva bendición. ¿No te has guardado una bendición para mí? Y la respuesta de su padre es: he puesto a tu hermano por tu señor. Lo ha recibido todo. La bendición tenía tanta fuerza en el hombre porque el hombre tenía palabra. Por ello creía que lo que dijera a sus hijos, esto se haría una realidad. A veces nos quedamos con esa simpleza de que nos enseñan de que nuestra boca tiene poder, ¿no? Es muy simple ver esto así. Pero lo que pasa es que nuestra boca confiesa. Por eso les invitaba hace rato y les decía, oremos. Porque aunque el Señor conoce nuestras necesidades, nuestra boca afirma que Él tiene el poder de hacerlo, y eso, hermanos, es fe. Por eso nuestra boca tiene poder, porque es la fe manifiesta de lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. No nada más es decir, ay, a ver si no me caigo y me caigo, ¿no? Es mucho más profundo que eso. Y entonces les decía, sería muy bueno que les escribieran a sus hijos: amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sean a tu vida. Así que el apóstol empieza a reconfortar a su amado discípulo y le hace ver, por principio de cuentas, que es llamado por el mismo que lo llamó a él. Doy gracias a Dios, dice el versículo 3, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjese cómo son las cosas que el apóstol Pablo una vez más hace referencia a sus antecesores. Dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, haciendo referencia a que su vida está ligada al padre de la fe, al cual conocemos como Abraham, a su hijo Isaac, a su hijo Jacob, a todos esos que le anteceden en la fe. Pablo ya no se ve como aquel que persiguió a la iglesia. Sabe que lo fue, pero también sabe que desde el momento en el que Dios le perdonó, ya no lo ve más así. ¿Saben? Si viven atormentados con todo lo que han hecho en su vida, tienen que entender que en el momento en el que el Señor los recibe como sus hijos, Él jamás los volverá a ver de esa manera. Pablo lo sabe. Pablo sabe que su Padre Dios no lo ve más como aquel perseguidor, como aquel asesino. Él sabe
que hoy hay en él una limpia conciencia y que por eso puede servir a su Señor. Y trae a la memoria esa fe. Quizá no lo vemos, pero es una carta llena de recuerdos que vienen al apóstol Pablo. Si nosotros vamos a la historia de los hechos, nos encontramos con que la familia de Timoteo fue visitada en un primer viaje misionero, en el cual el apóstol regresó a Jerusalén y empezó visitando esas iglesias a las cuales ya había ido en el primer viaje para, dice, afirmar a los hermanos. Esa era la intención del apóstol Pablo en un principio, para poder hacer ese segundo viaje misionero. Imagínense que Timoteo, un muchacho de acaso unos 22, 23 años, había escuchado la predicación de Pablo en ese primer viaje. Su abuela y su madre le habían instruido acerca de este evangelio. Juntos habían hablado de ello, pero no se dio ni cuenta cuando Dios había tocado su corazón. Así que en el segundo viaje misionero, Timoteo toma la decisión de ser un discípulo del apóstol Pablo, porque ya había una semilla sembrada por el mismo apóstol en el primer viaje. Y entonces Pablo le tiene que recordar la manera en la que Dios le llamó con autoridad. La edad no había importado en ese momento. Timoteo solamente había tomado una verdad que había llenado su corazón y que todos los días le llevaba a querer servir a Dios. Difícilmente una persona puede sostenerse en un ministerio si no es Dios quien le ha llamado. Pasará el tiempo y se irán, pasará el tiempo y se apartarán, pero cuando Dios llama y pone, Él pone en nosotros, dice la Biblia, el querer como el hacer. Así que entonces Timoteo había sido tocado por esa primer palabra y en el segundo viaje fue insostenible de tal forma que dejó a los suyos y siguió en pos de Jesucristo, guiado por el apóstol Pablo. Esto es lo que el apóstol le está recordando. No le está contestando a todo lo que hoy supuse que pudo haber escrito Timoteo, porque a lo mejor Timoteo se sentiría señalado, pero le está empezando a recordar lo que por su mente pasó cuando decidió atender al llamado del Señor. Dice el versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Quizá el mismo Timoteo le dice, te escribo esto con lágrimas en mis ojos por la añoranza que tengo de verte. Quizá fue en el último momento en el que Timoteo es llevado a Éfeso y el apóstol se va, cuando se despidieron y hubo lágrimas entre ellos. Pero dice el apóstol Pablo, traigo a la memoria esas lágrimas, me acuerdo de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Acuérdate, Timoteo, de la fe que te ha tenido hasta este momento. Y el versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Si ustedes recuerdan el último capítulo de Timoteo, hay un momento en el que el apóstol Pablo le dice, no impongas las manos con ligereza, para que no seas partícipe de pecados ajenos. Y en aquel momento les decía, a veces cuando los dirigentes de las iglesias ponen a alguna persona a llevar alguna tarea dentro del templo para servir a los hermanos, nos apresuramos a hacerlo. A veces es así. Pero el apóstol Pablo dice que es tan importante que cuando el ministro dedica a un hombre o a una mujer al servicio, sea consciente de lo que está haciendo, porque al final es su respaldo el que pone, ¿no? Al imponer las manos sobre uno es el respaldo que está poniendo la autoridad sobre aquel que está poniendo.
Y tiene que ser entonces el respaldo en el saber de que ese hombre o esa mujer tienen el evangelio y la doctrina correcta para poder dirigirse hacia los hermanos. Y entonces Pablo le dice: no impongas con facilidad las manos, no seas partícipe de pecados ajenos. ¿Sí? Es decir, tú eres responsable de saber a quién pones a servir al Señor en el templo. Y si ellos lo hacen mal y lo hacen en pecado, tú eres tan responsable como ellos lo son. Dicho esto, el apóstol le dice: te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo, yo no puse mis manos sobre ti con ligereza. El mismo Espíritu Santo me guió para en aquel momento orar por ti, para que tú fueras ese siervo que hoy eres. No te puse porque agarré de 10 que tenían, pues tú no. Yo estaba seguro porque no puse con ligereza las manos sobre tu vida. Tiene que recordarle cuál es la fe que ha decidido servir, cuál es el Dios que ha decidido que serviría por todos sus días, a qué Jesucristo había de seguir y por tanto dejaría atrás a su familia. ¿Quién lo eligió para el servicio? Y hay un porqué. Le recuerda todo esto. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Inmerso en estas palabras está la situación de la iglesia. Por eso yo escribía: me he acobardado, ¿no? Pues porque Pablo le está diciendo: no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Entonces le está diciendo: no puedes ser cobarde como me lo estás diciendo. ¿Sí? Le está diciendo también que en él hay poder, que hay amor y el dominio propio, que es la prudencia. Por eso también escribía: me ha costado tanto no responderles o no correrles de este lugar, porque Dios es quien ha dado en Timoteo amor, dominio propio. Pablo le tiene que responder de alguna manera y no lo acusa, le recuerda lo que Dios ha hecho. Nosotros no podemos vivir nuestra vida acusando a nuestros hijos. No es el camino. No es. Yo creo que mi mamá se cansó de darnos unas con la chancla. Alguna vez Dulce le dijo a Adi cuando corregía a Samuel: ya no le puedo pegar más. No es el camino. Empezó a orar por él y las cosas cambiaron. No es el camino. Nuestro camino es recordarles a nuestros hijos quién es su Dios y cómo Dios les ha levantado para que sean testimonio vivo de su grandeza. Acuérdate, Timoteo, de ese fuego que hay dentro de ti y avívalo. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo en la iglesia, lo relacionamos con el aire, ¿no? Con el viento. La forma de avivar un fuego es a través del viento. Quiere decir que cuando nosotros nos alejamos de Dios, porque lo hacemos constantemente, la única manera de reavivar eso que hay en nosotros es a través del Espíritu Santo. No hay más. Así que si usted planea no ser cobarde, tener poder en el Señor, manifestar su amor y su dominio propio, hace muy bien.
pero la única manera es que el Espíritu Santo le llene el corazón de ello. No hay otra, no hay otra forma. Pero es algo que tiene que hacer, ¿eh? Es algo que manifiesta el testimonio de un hijo de Dios. Ya no podemos quedarnos en el hecho de decir, bueno, pues Dios sabe cómo soy. No, no, porque eso no honra a Dios. No es así. Mi papá decía, todos se pueden equivocar, tú no. Todos pueden actuar con enojo y pueden airarse y pueden gritonear, tú no. Porque nuestra primera excusa es que los demás lo hacen, ¿no? Entonces yo, ¿por qué sí y ellos no? Porque se supone que tú quieres honrar el nombre de Dios. Y a los únicos que nos va bien somos a los que obedecemos estas cosas. Porque si no, nuestro corazón termina amargándose, termina adquiriendo sentimientos que no deben ser. Así que entonces, este recordatorio del apóstol Pablo a Timoteo es prudente y es enérgico en lo que le está diciendo. Por tanto, dice el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Sí, Timoteo, entiendo todo lo que me dices, pero es momento de que no te avergüences de lo que está pasando. Yo estoy preso, sí, pero ¿sabes qué? Que yo no me avergüenzo porque estoy preso por el nombre de Dios. ¿Y por qué no me avergüenzo? Porque ese Dios no vio mis obras para poder salvarme, sino que tuvo gracia para que yo pudiese alcanzar este momento. Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. ¿Sabe cuántas veces yo le he dicho al Señor, Señor, de verdad yo tengo 6 hermanos más? Cualquiera de ellos pudiese hacer las cosas mejor que yo. Por supuesto, yo conocía mis malas obras, ¿no? A lo mejor para muchos eran escondidas, pero para mí no. Y cuando uno entiende la misericordia y gracia que Dios ha tenido por uno, no puede más que reconocer que solo es por Él. No es por uno, solo es por Él, por su misericordia y por su gracia. Y porque dice por su propósito que tuvo desde antes de los tiempos de los siglos. No es ahora que Dios quiere tener un encuentro con nosotros. Esto está establecido desde los principios de los siglos, desde antes de que el tiempo empezara a contarse, por decirlo de alguna forma. Desde antes de que Dios creara a Adán y a Eva, desde antes que Dios creara lo que hoy conocemos como el mundo. Desde antes estábamos en sus planes y sus planes han sido perfectos para todos nosotros. Pero dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y entonces el apóstol Pablo sabe que ha sido levantado para tener un ministerio profundo con los gentiles. Y dice, por lo cual, asimismo padezco esto. Es decir, yo sé quién soy,
Yo sé que perseguía, yo sé que asesinaba, yo sé que consentía en la muerte de muchos, yo sé que blasfemaba el nombre de Dios, pero Dios no me tomó en cuenta todas esas obras y me llamó por su gracia, porque lo había planeado desde antes de la fundación de los siglos, y por eso es que padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo no ve el presente como lo que es su vida. Hermanos, nuestro presente no es para lo que Dios nos ha levantado. Si hoy está en aflicción, si hoy sigue peleando con ese pecado, si hoy tiene enfermedad, si ha tenido que padecer económicamente, no es lo que Dios quiere para usted, y esto lo debe tener claro. Lo que Dios quiere para usted viene después de la eternidad. Y no quiere decir que aquí tengamos que padecer siempre, solo mientras es necesario, solo mientras nuestra fe es afirmada, solo mientras el propósito perfecto de Dios se cumple en nuestra vida, solo mientras esto pasa. Pero Pablo se sentía afortunado de vivir las cárceles y las prisiones y ser tomado como hijo de Dios. Así que dice entonces: por esto padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién ha creído. Si usted sabe que ha creído en el Señor, también crea que, como aquí escribe el apóstol Pablo, su depósito está guardado en los cielos. Ese es el sentido de nuestra fe. El día que muramos, Dios ha guardado nuestro depósito en los cielos. Y no seremos juzgados como aquellos que no han creído, porque ellos serán condenados. Nuestro juicio ya se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ahí hubo muerte, y era la muerte que nosotros teníamos que vivir. Así que si usted piensa de repente en aquellos que han partido y lo han hecho en el Señor, es decir, que ustedes saben que su fe ha sido manifiesta en el Señor, no se preocupen. El Señor había guardado en los cielos su depósito. Por tanto, esa persona, cuando el Señor venga por nosotros, despertará en gloria, como todos y cada uno de nosotros. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Guarda tú ese testimonio dado por el Espíritu Santo. Si bien no puedo jamás predicarles que la salvación se puede perder, sí debo hacer la aclaración de que la apostasía existe. Pasó en Salomón. Salomón es conocido como un apóstata de la fe. Pasó en estos hombres que no solamente abandonaron a Pablo, abandonaron la fe. Y esto es muy posible que suceda cuando nosotros no nos instruimos en la palabra. Cuando nosotros no conocemos la Escritura, podemos escuchar a veces predicaciones de pastores, y lo hago entre comillas, que pueden desviarnos del camino de la fe. Cuando Pablo le escribe a Timoteo estas cosas, la iglesia en todos estos lugares donde se había levantado empezaba una vez más a recobrar malas enseñanzas que iban en contra del evangelio dado.
Por eso Pablo le recomienda y le insiste que tiene que guardar esa palabra que le fue enseñada, ese evangelio que le fue dado, para que pueda permanecer en esa fe. Así que debemos permanecer alertas, no en que alguien llegue y nos quite esa salvación que tenemos, no, sino que prestemos oídos a enseñanzas que nos alejen del evangelio del Señor y terminemos perdiendo nuestra vida. No es que alguien nos la quite, es que nosotros la desechemos. Simplemente si hoy usted llega a escuchar que puede perder su salvación y hace caso de ello, eso es una enseñanza que lo puede alejar, porque no va a estar seguro de la salvación que ya tiene en Cristo Jesús. Eso también es apostasía, No nomás es decir, pues me voy en pos de los ídolos. No, yo estoy rechazando este evangelio que me da firmeza y salvación por algo que me está quitando la certeza que hoy tengo. Así que Pablo tiene que recomendarle a Timoteo, a un hombre lleno del Espíritu de Dios, que le consta al apóstol Pablo, le tiene que recomendar guardar, dice, el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Así que, hermanos, insisto, no les voy a enseñar que la salvación puede perderse. Lo que sí les puedo decir es que la salvación puede abandonarse. Y eso es muy distinto. Si usted no permanece firme buscando al Señor, si usted no tiene un conocimiento firme de esta palabra, cualquiera puede llegar y al enseñarle mal, quebrantar lo que hoy tiene como seguro. Así que bueno, este es el primer capítulo de esta carta, una carta donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo con gran añoranza, con gran amor, buscando que Timoteo permanezca y que se haga fuerte en el Espíritu Santo de Dios. Señor, te damos gracias por este momento, te damos gracias porque nos permites acudir a este lugar y reconocerte en nuestros caminos. Te ruego, Señor, que tu palabra se afirme en nuestro corazón, que tu palabra sea profunda, que anhelemos buscarte, que anhelemos saber más, que anhelemos, Señor, que tu Espíritu crezca en nosotros. Permite que jamás olvidemos cómo tú nos has llamado, cómo tú nos has traído a salvación. Permite que todos los días de nuestra vida te busquemos con alegría, te busquemos, Señor, queriendo agradarte para permanecer cercanos a ti. Que nuestra vida te honre y te glorifique, que tu nombre sea exaltado todos los días, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.